Muchas gracias. Sí. Un poco fuerte para esta hora, pero está muy bien. No estoy acostumbrado y en mi país tomamos el hecho completo, pero lo dudé aquí, si no, de pronto no terminamos. Muchas gracias por estar aquí. En realidad soy una persona muy convencida por la comunidad. Este es lo que es B-Sides a nivel global para mí es algo que incentiva mucho a que compartamos el conocimiento. Creo mucho en el poder del conocimiento y precisamente cuando comencé a hacer el paper lo quise mostrar de esta manera. Es como muchos de ustedes también les deben gustar por supuesto ciencia ficción, o pensar en esas galaxias como alianzas intergalácticas que podríamos llegar a tener en algún momento. Y creo que estamos en un momento de convergencia tecnológica a nivel global, donde escuchamos IA en todo lado, y no es que sea nuevo, sino que es una nueva forma de ver y una nueva forma de estar operativamente, de estar vigente, corporativamente. Es como se están queriendo hacer precisamente las diferenciaciones entre algunas compañías, y en ciberseguridad no es la excepción. En ciberseguridad venimos trabajando con inteligencia artificial hace muchos años, y en la actualidad es un campo que todavía no ha desarrollado toda la fuerza de ciberseguridad como debería existir. Entonces tenemos un campo de exploración que en este momento, en este espacio, hoy, aquí en julio de 2025, se van a dar cuenta que hay todavía mucho por explorar. Hay una galaxia completa que poder investigar sin saber todavía a qué nos vamos a enfrentar en el camino. Esta charla se llama la distancia. Precisamente se llama Defendiendo la Galaxia Digital con Mitre Atlas, y bueno, no es tan práctica en términos como ustedes pueden tener otro tipo de charlas acá, y como lo hemos planteado, también es un tema más de información, de investigación sobre lo que está haciendo Mitre en términos de Atlas, y que lo sepan ustedes también desde sus campos de acción, cómo pueden llegar a trabajar. Espero que no esté hablando muy rápido. Me avisan, no, wow. Si ven que hablo rápido, me hacen así, que a veces el colombiano habla un poquito más rápido. Entonces, ¿por qué una nave espacial y por qué precisamente el tema de las galaxias? Bueno, es porque me gusta mucho el tema de ciencia ficción, y por supuesto, haciendo como una analogía, las naves espaciales o un vehículo interestelar lo van a encontrar ustedes como que puede ser muy diferente el uno o el otro, ¿no? Entre esa diferencia, cada uno podría ir por su camino, cada uno va por su camino, por su ruta diferente, y no entran a chocarse. Vemos aquí que voy a dar así un delay ahí. La inteligencia artificial pues, está en diferentes industrias y en diferentes entornos desde hace mucho tiempo. Decimos la industria del entretenimiento, y si ahorita pues, lo voy a señalar, viendo sus reels, viendo todo lo que se ve en TikTok. Ya todo eso va trabajando con algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera siguen las recomendaciones o buscan estos gustos o saben aquel, y por eso no lo están propiamente recomendando. Y eso no es nuevo, no es de inteligencia artificial generativa, es algo que existe. Al igual que aquí creo que se ve mucho porque escucho que es así como los nuevos videos de inteligencia artificial que los tenían como de periodistas consultando a una persona, personas de mayor edad, o el mono blanco y toda esta parte. Ya en creación de contenido venimos viendo que ya hay generación propia sin interacción humana, y tenemos elementos sobre la industria que han estado utilizando inteligencia artificial hace mucho tiempo, como el análisis de audiencia, qué tanto impacto se está teniendo. Eso es como nos están viendo a nosotros que somos los consumidores del entretenimiento. En la industria o en las compañías también, y tampoco es nuevo, o sea, desde temas de logística o transporte, como lo hacen Waze para nosotros, un Google Maps. Asimismo hay empresas de logística y distribución que tienen sus rutas ya definidas, basadas con
inteligencia artificial también para poder detectar rutas más cortas y poder ser más efectivos en la entrega de sus pedidos. O organizaciones ahorita en términos de talento humano, a lo cual aplicamos a veces a muchas vacantes, encontramos que precisamente esa parte ya la están analizando, haciendo pre-chequeos con inteligencia artificial para poder hacer la parametrización de los usuarios. Entonces, no solamente es como lo estamos utilizando para inteligencia artificial para generar nuestras hojas de vida o nuestros currículums, sino cómo las están analizando y cómo esto se está pudiendo analizar. Y en ciberseguridad, una de las opciones, que es lo que nos compite acá, lo que nos reúne aquí propiamente, en ciberseguridad venimos trabajando con inteligencia artificial hace muchos años, desde detección de amenazas, desde todo lo que es análisis de comportamiento, todo lo que son fuentes de análisis de inteligencia, todo lo que es automatizaciones de un equipo como el SOAR, y se ha venido desarrollando ahorita hasta para gestión de identidades, detectar desde dónde se está conectando usted como persona, qué condiciones tiene para conectarse y qué permisos le voy a dar para llegar a un recurso corporativo. Entonces hay muchos elementos que trabajan inteligencia artificial hace mucho tiempo, aunque muchos tengamos que, o si salimos del entorno tecnológico y lo contamos en nuestras casas, para nuestros familiares o quizás para nuestros papás, la inteligencia artificial es de ahora. No sé si me ayudas más bien. Sí, no sé si. Sí, ahí. Es lo mismo, ¿qué pasaría si viendo las mismas industrias, las mismas tecnologías? Pero la invitación es a pensar qué pasaría si ese motor, si los datos que tomas ese motor, bueno, yo lo llamo motor de inteligencia artificial, pero son modelos. ¿Qué pasa si esos modelos pudieran estar vulnerados o pudieran tener datos que no convienen a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué pasaría si tomamos en una industria logística o transporte y modificamos las rutas de una empresa que entrega pedidos, de un Mercado Libre o de un Amazon? O sea, ¿qué pasaría si en esa identificación de rutas hacemos que sean rutas muy largas, que recorren que darle la vuelta a toda la ciudad para poder llegar al mismo punto que está en la cuadra siguiente? Por supuesto, yo no voy a crear un modelo que va a afectar corporativamente a una organización, pero ¿qué pasaría si esto sucede en términos de entretenimiento? ¿Qué pasa si, no sé, no han pensado en algún momento en teorías de conspiración que pueden tener en su mente? ¿Qué pasa si nos están recomendando contenido que quieren que veamos? No el que me gusta, sino el que hacen que me guste de la manera en que lo están enviando de cierta manera. Entonces, ese es el punto al que puede estar llegando. En este nuevo mundo donde estamos utilizando inteligencia artificial en muchos entornos, tenemos un campo muy vulnerable todavía. Un campo que todavía requiere muchas acciones de ciberseguridad, tanto de investigación, como desde el campo de red teaming, como desde el campo de blue teaming, de poder trabajar propiamente sobre este tema. Acá hay un chiste que me comentaban y estamos hablando con unos amigos aquí en México. Estamos hablando de los doblajes, cuando llegaban series de Japón o algo por el estilo y hacían doblajes. Había casos que los doblajes se los inventaban porque no tenían el script. Entonces, como que imponían el mensaje que querían que no llegara, y nos puede estar llegando el contenido que estamos consumiendo. Pero ¿qué pasa hacia ciberseguridad? ¿Qué pasaría si desde ciberseguridad pues tiene también un dolor? Y es un dolor latente que nos obliga a nosotros a actualizar, a estar investigando, a estar analizando. Desde aquí puede ser como, ¿qué pasaría si nos modifican el modelo que identifica un patrón de riesgo de fraude? ¿Sí? O si alguien conoce, si lo logramos construir un programa, si alguien conoce cómo se identifica un fraude dentro de un banco. O sea, si hay personas que ya saben cuál es ese código fuente o cómo se puede mover la identificación de fraude, cuáles son los indicadores de fraude, pues podría empezar a hacer fraude que no llaman indicadores. Y eso es ahí como comienza a trabajar la estructura de generar amenazas a esa inteligencia artificial. Unas son conociendo lo que era antes que el código fuente de un programa, ahora es identificar cómo se comporta el modelo, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, para poder identificar cómo se comporta y poderlo vulnerar. Hay escenarios de trabajo que les voy a comentar ahorita un par de ejemplos, como el de spam análisis. Entonces, el spam análisis, que no es nuevo, o sea, el spam análisis o inclusive el spam es de hace más de 30 años. Y
todavía seguimos recibiendo spam, todavía hay fuentes de spam muy fuertes, y si no han percibido, ahora son mucho más dirigidas, son mucho más difíciles de detectar porque ya nos han analizado como usuarios, nos han analizado como personas, ya tienen fallas de ortografía, como sucedió hace algunos años, ya inclusive el atacante no tiene que saber español para poder enviar un spam en español. Y aquí es donde, en términos de inteligencia artificial, la están utilizando los atacantes para generar spam, y en el caso de las personas o de las compañías que hacen spam análisis y capas de protección, utilizan inteligencia artificial para poder detectar los patrones de identificación de spam. Hay casos documentados en el que una empresa de investigación puso como base, hacía spam análisis, y lo que hacen los atacantes es identificarlo para poder mirar que esos umbrales pasen como positivos dentro de una estructura de spam. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo ahorita. Entonces, a pesar de que es un what if o un qué pasaría si, es lo que está sucediendo en este momento. Podemos estar llegando a ese punto. Entonces, la analogía aquí, propiamente, ya pasando de la nave espacial, es que como cada nave espacial es una inteligencia artificial por la galaxia, por el espacio, las amenazas es lo que no conocemos. O sea, no sabemos qué está más adelante. O sea, puede ser desde un cometa, puede ser un hoyo negro, una explosión de una estrella, cualquier cosa. Unos asteroides, un anillo de asteroides, entre otros. Y las inteligencias artificiales van precisamente muy desmedidas. Para los que están en entornos corporativos, la mayoría de personas que están trabajando ahorita en compañía, desde la dirección están diciendo inteligencia artificial, o sea, hay que implementarla, hay que investigarla, hay que implementar algo para prestar un servicio, pero eso es lo que nos está dando propiamente, sí, en términos de la acción de contratar a alguien, desarrollar a alguien, coger un modelo, ponerlo y publicarlo, pero en seguridad no se está dando el saber qué es lo que existe, cuál es la amenaza, cuál es el vector de amenaza, cuál es la vulnerabilidad que tengo, qué me puede pasar. Y eso es lo que precisamente es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, esa galaxia, y acá hay un gráfico interesante, o sea, los que venimos trabajando en ciberseguridad hace 15, 20, 25 años, trabajamos mucho con unos vectores de amenaza que, a pesar de que eran cada vez más los íbamos conociendo, pues ya se pueden identificar patrones hacia aplicaciones, hacia red, hacia los dispositivos, hacia la propia nube, que fue un proceso transicional de hace unos 10 años más o menos, o un poquito más, pero como el masivo fue hace 10 años, y cómo aprender a trabajar con esos tres vectores. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Pues nos están llegando nuevas superficies de ataque. Digamos que si estamos hablando de generativo, de los prompts, de las respuestas que pueden ser en algún nivel un nuevo superficie de ataque, la propia orquestación, el entrenamiento de los modelos. Cuando hablamos de RAG, son las respuestas generadas, como la argumentación que se da de ir a consultar algo, tomar una respuesta y argumentarlo, y los modelos o los plugins, porque ahora lo que estamos buscando, y se están trabajando con inteligencia artificial, verán que hay plugins, hay APIs, hay formas en que yo estoy buscando que alguien se conecte a mi IA, o me va a conectar a una IA para que haga algún tipo de tarea. Y no es más diferente o menos diferente de lo que pasaba con la programación, ¿no? Que había repositorios de códigos fuente que uno a veces utilizaba o no utilizaba, y nos pasaba. Si descargaron en algún momento código fuente, había códigos fuente envenenados, códigos fuente que tenían algún tipo de acción maliciosa que lo utilizábamos para complementar un desarrollo organizacional, pero resultaba afectando a la organización. Y ahorita está pasando precisamente lo mismo. En esta democratización estamos dejando todavía la ciberseguridad. Lo importante es este tipo de espacios, uno para entenderlo, pero dos para llevar ese inquietud a estudiarlo, ¿sí? O sea, si se sienten muy nuevos en seguridad, es un buen punto porque no hay muchas personas expertas propiamente hacia este tipo de escenarios. Y dos, porque es la tendencia tecnológica organizacional. No somos quien 10 años va a hacer lo mismo, no somos quien 6 meses va a hacer lo mismo. O sea, parte de los ejemplos hay uno vigente de 2023, 2024, ya son cosas que están pasando muy en los últimos 2-3 años. Y la idea de ahorita es la misma de hace unos meses. Y no solamente Attack Surface
sino es también el riesgo amplificado. Precisamente como estamos llegando a un punto en que queremos involucrarla en todo, pues fallamos en que aquí lo estamos conectando. Se lo estamos conectando a los datos. ¿No? Que quiero las rutas, entonces tengo toda la ruta de pedidos de mi compañía logística, volviendo al ejemplo. Pero es una guía que va a tener los datos tanto de mis clientes como de mis rutas, como de los pedidos de proveedores. O sea, puedo llegar a tener mucha información y si ustedes lo miran también en sus datos personales y a veces los que comparten el Netflix o los que comparten a veces algún herramienta de entretenimiento, el algoritmo se comienza a enloquecer porque a uno le gusta Hello Kitty, a otro le gusta Star Wars. Entonces ahí comienza a verse que estoy afectando el modelo. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de incidentes y son amenazas interestelares que se están presentando, es parte de lo que estamos entregando en esta galaxia. Entonces, algunos de ellos, por si no los conocían, no sé si han visto una foto de él, pero esta amenaza interestelar es Prompt Injection. Es más que todo para inteligencia artificial generativa, lo que estamos hablando de respuesta, de lo que es prompts y respuestas. Y el prompt injection es cómo yo le pregunto a la inteligencia artificial y es cómo yo comienzo a ejecutar tareas para que actúe de manera diferente y me entregue información que no debería. Entonces aquí hay varias formas de poder identificar y el prompt injection me sirve para poder tener un comportamiento diferente de la inteligencia artificial y no sé si lo han intentado ejecutar, si trabajaron con ChatGPT hace 2 o 3 años, se dan cuenta que entregaba información que a veces no debía entregar, si han estado desarrollando inteligencias artificiales generativas o trabajado con LLMs, pues no sé, si uno le preguntaba ¿puedes darme tu código fuente? Respondía no y luego le preguntaba de manera diferente y te podía entregar parte del código fuente. Pero es eso que inclusive como latinoamericanos bueno, me pasa mucho. Es como la forma 3 esperen, están yendo al cuarto y el cuarto ya hay. O sea, las mamás le Es que en el primero lo viera. La pregunta para poder saber cómo hizo algo malo. O sea, que dice, yo sé que hiciste algo malo y como que termina dando la información así, ella no sé. Aquí pasa lo mismo, es lo mismo que hace el Prompt Injection. Y de Prompt Injection no lo va a llamar como evolución, pero sí como de sus hermanos intergalácticos, es precisamente lo que es el jailbreaking. El jailbreaking es ya sacar el modelo de su función, ¿cierto? O sea, en muchos análisis de inteligencia artificial, lo que se buscó hace un tiempo era hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a tener una barrera ética, hasta dónde va a llegar a tener una barrera de entregar información. Y hay ejemplos. No se han visto unas investigaciones que hablan de bombas molotov. Entonces hablaba, enseñamos una bomba molotov, te va a decir no sé, entonces no, pero estoy haciendo una investigación y no quiero encontrarme, quiero saber cómo la puedo llegar a identificar. Claro, es un prompt injection, pero ya comienzo a sacar casillas al modelo para que pueda los procesos jailbreak de romper esa barrera y comenzar a responder. Cuando ya comienzo a voltear, ya sea por prompt injection o por otro tipo de fuentes, y salgo del modelo, lo que hago propiamente es, el modelo de ahí en adelante se va a comportar, o sea, va a alucinar y va a comenzar a comportarse de manera diferente. Pasa mucho con barreras éticas hace algunos años, donde hagan de cuenta que ponían, necesitan identificar de estas 10 fotos cuáles son los criminales, solo con fotos. Y no era por reconocimiento facial, era simplemente porque somos de un color diferente, porque teníamos características diferentes en nuestras caras, y eso sí era que había una barrera o un libro ético propio en el diseño del modelo. Otra cosa que tiene que ver simplemente es el data poisoning. Entonces, la mayoría de modelos de inteligencia artificial tienen unos datos del modelamiento. Entonces, esos datos son los que me ayudan a que el modelo se comporte de cierta manera conectadas y consolidables. ¿Qué pasa? Que estos datos se pueden llegar a generar en su fuente original, ¿cierto? En su fuente original. Entonces, en su fuente original, hagan de cuenta que es spam. Entonces, estoy analizando muchas muestras de spam y estas muestras de spam, de alguna u otra manera, se envenenan para que algunas pasen, ¿no? Para que algunos correos que no tienen, que no son spam, sean detectados y generen falsos negativos, pero también al revés. Si llego a comentar
que hay un falso positivo que pasó y es porque realmente la fuente de análisis inicial se envenenó con un data poisoning y eso puede pasar en todo el diseño de los modelos. ¿Qué pasa también aquí? Y pasa mucho, por lo menos, y por eso hablaba de diferentes industrias cuando estamos hablando de audiencias, cuando estamos hablando de retail, que se basan con las calificaciones. Un Uber que tú calificas o una compra digital que tú calificas, eso se está analizando y se está aumentando. Entonces aquí no se genera el modelo de análisis de audiencia o de satisfacción del cliente, sino que estoy envenenando, y eso ha pasado ahorita último, que yo enveneno la generación de las calificaciones para que me recomienden un producto que es malo o me recomienden un producto que no es o pase algo por el estilo. Y eso está sucediendo porque el data poisoning no directamente sobre la data del modelamiento, sino de los datos, es data poisoning de la data que está tomando la inteligencia artificial para hacer la analítica. Entonces desde aquí faltan dos que se están presentando mucho, y otra es el model TED, y eso es como el robo como tal del modelo, el robo del código fuente de la inteligencia artificial, aunque al igual que en las capas de desarrollo tenemos fuentes abiertas, fuentes colaborativas de trabajo, hay también modelos que son de uso propietario, que tienen un desarrollo, que tienen una analítica de manera diferente, que tienen, por supuesto, todo lo que son derechos de autor. Resulta que hay escenarios en los cuales, ya sea por generativa, ya sea por otro tipo de inteligencias artificiales, se están robando los modelos. Entonces, generamos un ChatGPT 2 o un Gustavo GPT 2. Y eso lo que haría es tomar un modelo que ya existía y poderlo generar y presentarlo como un nuevo producto. Entonces, para el que desarrolló o para el que generó esa tecnología, pues está teniendo una implicación, pero también puede estar siendo utilizada para otros actos delictivos. Y a pesar de que parece un monstruo gigante, y a pesar de que por sus siglas todo el mundo pensaría que es de denegación de servicio, no es directamente denegación de servicio. Lo que es el DOS es enfocado y dirigido a lo que es el economic development. O sea, como estamos hablando, y no sé si se han dado cuenta, los fabricantes de IA, o si ustedes están desarrollando como si requieren equipos muy robustos, o requieren mucho procesamiento, o requieren GPUs, o requieren muchas cosas. En casos de empresas que están generando modelos para poderlos presentar y dejarlos públicos, están siendo atacados no sé, ya sea por prompts muy largos, o muchas secuencias de tokens, o por labores innecesarias en su capa free, que entran a afectar y que son costos que no van a tener un fin. Acá hay otro ejemplo, y está pasando ahorita mucho en empresas corporativas que están generando chatbots. Entonces ya no tenemos línea telefónica, sino que está con chatbot. Y el chatbot es inteligencia artificial, va y conecta con datos, va y trae datos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay peticiones que no son verdaderas para hacer que se caiga el servicio, que no estén prestando el servicio? Claro, es un DOS del servicio, pero cada prompt, cada pregunta vale para un sistema de inteligencia artificial y más para los de generativo. Entonces aquí el ataque o el incidente es atacar el consumo de recursos y poder afectar a una organización, ya sea el dueño del modelo o ya sea a la empresa que está presentando el propio modelo identificado. Entonces, y aquí hay como una reflexión también. Para los que saludamos, porque me pasa a mí, los que saludamos la generativa y les decimos, y les decimos gracias, tanto el hola como el gracias genera procesamiento, y eso tiene un valor hasta en qué tanto consumen los olas dentro de la inteligencia artificial generativa, es porque es un procesamiento, es decir, a que me genere una respuesta y ir a hacer un tipo de procesamiento. Entonces, dentro de esta galaxia, podemos estar trabajando con diferentes escenarios. Este es el ejemplo de inteligencia artificial generativa, y le voy a dar acá el clic, hace todo. Entonces, esto es como un proceso de sistemas de información, donde tenemos, en generativo se trabaja con preguntas y respuestas, o sea, los prompts y las respuestas. Estamos trabajando si estamos hablando de generación de respuestas argumentadas, es en la parte de RAG. Estamos hablando con aplicaciones, plugins, estamos hablando con el training o el dataset con el que se entrenó el modelo, y tenemos también lo que son el modelo o lo que podría ser
la parte de código fuente, o sea, lo que está haciendo las tareas de operación. Y si se dan cuenta, hacia todos los escenarios puede haber una posibilidad de que un incidente se genere. Entonces, desde la parte de front y requests están el jailbreak, el intent breaking, aquí tenemos el from injection indirecto, podemos estar trabajando con cadena de suministro, podemos estar trabajando con data poisoning o con vulnerabilidades o robo de modelos. Entonces, si lo miran desde el punto de vista de seguridad, y si ustedes están en seguridad o trabajan para seguridad, y su empresa está pensando en llegar a contratar o tener una inteligencia artificial o desarrollar, pues es con algo más que nos tenemos que llegar a enfrentar. Nos tenemos que enfrentar con un escenario todavía más hostil de lo que no hemos terminado de construir. Y desde ahí es precisamente como la duda que pueden llegar a tener muchos. De un escenario interestelar con muchas amenazas interestelares, muchos sí nos vamos a presentar en 6 meses, pero precisamente es aquí donde se presenta esta tabla del FEO. Atlas. Y Atlas es precisamente ese mapa interestelar. Lo que está buscando Atlas, que es un marco de Mitre, es comenzar a hacer un mapa de qué puede existir dentro del entorno hostil del espacio conocido, porque no tenemos espacio no conocido, sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero de cómo se está presentando. Entonces, los que conocen Mitre Attack es un hijo de Mitre Attack. Y Atlas, pues por sus siglas, no es que se llame así propiamente, sino que viene de lo que es el Adversarial Threat Landscape for Artificial Intelligence System. O sea, es dedicado exclusivo de inteligencias artificiales. Entonces, esta parte de inteligencias artificiales ya está mapeada. Van a haber elementos muy similares a Attack y van a haber elementos, inclusive su distribución, tenemos tácticas y técnicas, y es precisamente de lo que aplica ahorita inteligencia artificial. Entonces, escucharán y verán nombres muy similares, no sé si se ve muy bien, pero lo van a ver de pronto en el video, o la invitación propiamente que vayan al site de Mitre Atlas para que lo vean. Y para los que no conocen Mitre, o los que no han trabajado con Mitre Atlas trabaja de la misma manera. ¿Qué me dice este marco? Entonces, lo primero que me dice es el qué es lo que está sucediendo, ya sea en un análisis del incidente, ya sea en una investigación que estoy haciendo. Entonces, o estoy haciendo reconocimiento, o estoy haciendo initial access, o estoy buscando tener persistencia, o estoy haciendo acceso a credenciales. Entonces, es el qué me están haciendo o qué estoy haciendo para la investigación. Y segundo, es el cómo es como tal la técnica. Entonces, las de arriba son tácticas, las de hacia abajo son técnicas, y aquí es como se está haciendo. Lo interesante es que mucha de esta información es nueva, entonces la van a encontrar muy fresca de los últimos años, que digamos con Attack no sucede porque acá tenemos investigaciones de hace mucho tiempo. Pero desde Atlas ustedes van a poder ver no solamente la documentación de las técnicas y las tácticas, sino que también hay casos de usos, también hay investigaciones, también hay mitigaciones, que es interesante poder ver. O sea, si ustedes quisieran, sean en mi país le decimos los duros, pero no sé si aquí sea bueno o malo, como los más expertos en reconocimiento de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde está documentado qué es lo que se ha detectado en este mapa estelar, de poder identificar, de qué se puede estar haciendo, cómo puede estar haciendo, pero si hay casos en los cuales se hayan presentado. Y estos casos, voy a dar unos ejemplos. Cuando vi que aquí todo era grafito me pareció espectacular, entonces todo viene por ese orden. Yo creo que no había nacido la mayoría que están acá. 1988. Gusano Morris fue uno como de los incidentes que hizo que estemos acá. Si no saben la historia, sería importante que la busquen. Gusano Morris, 1988. Muchos no teníamos internet, por supuesto. Ustedes nacieron muchos con internet ya, pero los que no teníamos internet, el internet en 1988 era de las universidades. Las universidades a nivel global tenían una red de comunicaciones que eran los principios del internet y se basaban en sistemas operativos conectados de Unix. Entonces, en un ejercicio malicioso, se está identificando qué tan grande iba a ser internet, qué tan grande iba a ser totalmente la red que se tenía para las universidades, y una persona desarrolló Morris como un programa que
que se ejecutaba sobre Unix, tomaba unas vulnerabilidades para poder llegar a identificar con quién estaba conectado. Y aquí había unas vulnerabilidades de CML y otros elementos, pero dentro de ese diseño hubo algo que se llamaba la autorreplicación. Entonces, Maurice llegaba, se ejecutaba, y a quien estaba conectado se replicaba y se ejecutaba ya. Entonces fue como la primera función del gusano informático. Claro, fue malicioso por lo que generó, pero no fue diseñado de manera maliciosa. En ese punto, pues se cayó el internet, se cayó el 20% de lo que estaba conectado en ese momento. Pero también, y por eso digo que es algo por lo cual estamos aquí, fue lo que comenzó a decir, algo que se puede autorreplicar, algo que puede ser tan masivo que no va a tener control, no va a tener interacción humana y puede afectar el mundo, ¿no? Y desde ahí comenzaron a trabajarse los CERTs, o los centros de respuesta de incidentes. Entonces ahí es donde, gracias a Morris. ¿Qué es lo que sucedió como investigación y está documentado precisamente en Mitre Atlas? Es que llegó su hijo, llegó ya Morris II. Morris II, ya de 2024, es un RAG-based attack, o sea, ya tiene que ver propiamente con la autogeneración, tiene que ver propiamente con inteligencias artificiales generativas, donde basado en un prompt, yo puedo hacer que se autorreplique y se vaya masificando. Entonces, si es de correos electrónicos o de análisis de correo electrónico para un usuario que está buscando leer ese correo, entonces no solamente va a generar la lectura del correo, sino que se recibe una indicación, puede generar más correos, puede enviar correos, y a los correos que lleguen puede generar y ir conectando. Eso puede ser totalmente autorreplicable. Es basado en lo que es el RAG-based attack. Y sobre, precisamente, y esto está documentado con un caso de estudio en Mitre de 2024, y el grupo de investigadores, porque no todos son incidentes, hay muchos casos de investigación que van a encontrar acá. Si se dan cuenta, y el último, entonces estamos hablando que es un adversarial self-replication prompt. Entonces es un prompt que se auto-replicará a medida que se va ejecutando. O sea, puede no tener fin, por supuesto. Hay inyecciones directas, entonces hacen un indirect from injection. Entonces cuando la línea artificial genera el contenido con un email, el prompt lo vuelve a consumir y lo vuelve a generar. Probablemente va a ser como una cascada de ejecuciones y puede haber un compromiso progresivo. Todavía no hay un incidente de seguridad que se haya generado diciendo del año pasado, pero eso quiere decir que sí puede haber. Entonces, desde ahí, quienes generan inteligencia artificial generativa, los LLMs o los SLMs en este caso, hay que ir pensando en tener una contramedida a las acciones de autorreplicación. ¿Cómo llevo a que esto no se me salga de las manos y pueda ser algo que afecte al mismo nivel global? Y así como existe Morris, entonces Morris tiene la identificación como caso de estudio. Los casos de estudio en la parte de arriba dicen si es una investigación o si es un incidente general. Entonces ustedes van a ver ahí de los casos que están documentados que sí fue un incidente y cuándo se presentó. Y basado en la matriz, acá venimos a este lado, está la parte de, según la matriz de Atlas, cómo se ha identificado y cuáles técnicas y tácticas fueron ejecutadas. Entonces es súper interesante poder ver todos estos casos de estas investigaciones. Y de los incidentes generados, y estos valores, los que están en verde, son los que se presentan propiamente dentro de esa ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no tengo que volverme al otro. Esto lo van a ver dentro de la página de casos de estudios, y ustedes están conectados, si es propiamente material de Mitre. Entonces está la identificación, como se dice, si se cuentas de researchers o de investigadores que están analizando y diseñando basado en inteligencia artificial generativa, y aparte de eso están todas las técnicas con la ejecución de las tácticas que se estaban estando realizar y están hasta la investigación. Entonces son súper interesantes. Les voy a explicar este que es un poco chistoso, se llama PromJack, o yo lo llamé PromJack. Es un indirect priming injection, pasó en 2023, para que comenzaron a trabajar con un Bing Chat, que su curva ascendente fue en 2023, pues el PromJack era como un ChatGPT que estaba al lado derecho del link o del
del Edge y había interacción con el usuario, entonces uno le podía poner a analizar, resume esta página, traduce esta página, sácame los puntos más importantes, pero el prompt jack, como lo llamé ahí, lo que hacía, y esto también está identificado propiamente en un caso de estudio, era que el vector de ataque era el Bing chat, no sé si se llama Bing chat, pero esa parte de inteligencia artificial analizaba y consultaba las páginas que estaban abiertas, entonces las pestañas, uno ve las pestañas que están abiertas y como era el navegador, pues analizaba las páginas. Entonces, este caso de estudio lo que hacía era que había un desarrollo de una página con una secuencia de prompt en fuente 0, estaba reducida a 0, no se veía por la persona que estaba consultando esa página, pero tenía instrucciones para que el chat se comportara diferente. Entonces, aquí lo que hacía es una página web maliciosa con prompts ocultos, hacía que Bing automáticamente tomara el permiso sobre las pestañas y comenzara a trabajar. Entonces, en ese trabajo que hacía era un indirect prompt injection, porque la indicación no era de la persona que estaba ejecutando el chat, ¿cierto? Entonces, se llama prompt jack porque hacía que trabajara como un pirata, para que contestara como un pirata. Y es en la conversación la gente hace ingeniería social y la indicación del prompt era llevarla a que llegara a una página y en esa página pudiera tener datos personales del usuario. Entonces, esto se veía más o menos así. Entonces, se dan cuenta ahí, welcome back, good morning, y aquí, ahoy. Ya comienza a hablar como pirata. Y si se dan cuenta, pues el usuario no ha hecho nada, simplemente las páginas estaban abiertas. Y pues, la pregunta del usuario es por qué está hablando con un acento pirata, y contesta pues, que tiene como una nueva función y bueno, que está fuera de línea, que está ayudando y que cómo se llama. Entonces comienza ya a buscar la data personal del usuario, inclusive se autonombra como Capitán Bing Sparrow y bueno, y aquí abajo ya nos lleva a un GitHub de datos, dame tus datos, que era la función que tenía dentro de la secuencia de prompt. Entonces no fue un indirect prompt injection porque no fue por el usuario, sino fue con la información que se estaba utilizando para poder utilizarla por parte del usuario. Y que si es de 2025, que es también un tema de alertamiento a todos, se llama el IA, que es un envenenamiento de modelos en Hugging Face. Hugging Face es como el GitHub de inteligencia artificial donde hay diferentes tipos de modelos. Entonces, si yo voy a desarrollar o diseñar un traductor o voy a generar algo de generación de texto, lo que hacía, uno lo puede hacer de manera abierta y ponerlo en Face y que alguien lo pueda utilizar, o yo lo puedo utilizar, o sea, hay un modelo de identificación de rostros o identificación facial, o hay reconocimiento de voz, o traducción, o entre otros. Pero eso tiene códigos fuentes, ya están muchos entrenados, y hay otros que tienen como las librerías, como lo que manejábamos nosotros, librerías en programación tradicional. Entonces, lo que pasaba aquí es que dentro de modelos publicados en Hugging Face hay un análisis de seguridad, y el análisis de las librerías es para los .zip. Entonces, acá hay unos repositorios que tenían .7zip o 7z. En ese caso, el 7z, en ese momento, Hugging Face no podía analizar esas librerías, no las podía ver. Entonces, lo que hacía ahí es que si hubo un vector de ataque, si este sí está catalogado como un incidente dentro del caso de estudio de migradas, que hacía que los que utilizaban los modelos tenían un compromiso, porque las librerías venían envenenadas y tenían conexiones remotas, daban control remoto también de donde estaban siendo aplicadas, y esto pues, fue notificado por un grupo de investigador, pero ya había incidentes generados y desde ahí pues, fue más restrictivo con Face dentro de lo que hace ya la comunicación de los modelos y ya pues, soportar otro tipo de análisis para las fases de este municipio. Entonces, esto también está totalmente documentado. Esta es hay una matriz de Excel que también se puede trabajar con los casos de estudio, pero en el caso que ustedes vayan a estar estudiando esto, pues les sirve también para saber cuáles son las técnicas o las tácticas a estudiar o cuáles son efectivas o no efectivas dentro de esas investigaciones. Y
Bueno, esto es más de cómo se veía y esto fue porque le tomaron fotos antes. Si se dan cuenta aquí, los análisis de las librerías previamente no tenían identificación de amenaza, pero cuando pues, ya le hicieron la parte de ingeniería inversa y el análisis de la extracción de esos CVC, sí estaban siendo maliciosos, ¿no? Estaban afectados y eran peligrosos por las acciones que estaban haciendo y desde ahí comenzaron ya a reportarse. Entonces, estas amenazas interestelares, como se dan cuenta, cada vez son más raras, algunas pueden tener caras bonitas, otras no tanto, pero es lo que finalmente es al escenario que nos estamos enfrentando, es al escenario al que estamos llegando propiamente desde ahí. Entonces, también esto comienza a crecer en el término de con qué mitigaciones vamos a poder contrarrestar todo esto que está sucediendo. Y aquí es el punto donde es la invitación también a la investigación de que puedan mirar cómo podemos llegar a protegernos, cómo podemos crear esa supernave espacial que por access control, por aislamiento, por validación de input o de salida se está haciendo. Y eso es lo que están tomando las organizaciones que desarrollan artificiales para colocar los fabricantes de seguridad para tener una tecnología que pueda ayudar. Pues por el momento hay documentadas 26 mitigaciones y todas ellas pues, tienen un escenario. No varía mucho de lo que podría verse en un entorno de desarrollo tradicional, pero también son dedicadas, dirigidas a la IA. Entonces, cuando hacíamos desarrollo web, el input validation era una de las premisas principales, pues aquí también está sucediendo. Entonces, aquí estamos trabajando propiamente desde la parte de mitigaciones. Y a pesar de que estamos hablando de Mitre y estamos hablando del entorno interestelar, pues Mitre no es como el único defensor digital y el único que está haciendo mapas. Es importante saber quiénes más están analizando en términos de seguridad de inteligencia artificial. Entonces, este es un ejemplo, no solo Mitre, aquí estamos hablando, OpenAI saca informes periódicos basados en sus herramientas más que todo generativas de identificación de actos maliciosos que se pueden llegar a estar teniendo a través de OpenAI y los publican y los notifican. O sea, nos están utilizando para generar una campaña de fraudes en la línea o nos están utilizando para poder generar fraude bancario en Europa del Este o resulta que están en China y se está documentando este último. Están generando como currículums falsos, no sé para qué, pero están generando currículums falsos de personas inexistentes y no sé, están contaminando y llenando primero que aplicaciones o bases de recursos humanos. Entonces, esto está porque, aparte de que es muy dirigido a generativo, muy dirigido a ellos, pero que vamos a ver también definitivamente contra qué nos estamos enfrentando, tanto por sus vías personales como profesionales. Hay, por supuesto, campañas de, no sé, cómo están mirando una campaña de scam para cierto país en específico y por lo menos aquí en Latinoamérica que muchos comportamientos son similares, pero habrá cosas que le ocurran a un país que suceden en el otro. Entonces, eso es propiamente lo que se va a ejecutar. ¿Y esto cómo cambia entonces el juego? O sea, si comenzamos a jugar con este mapa interestelar, la nueva limitación es a que lo revisen, a que miren qué existe, pero usted puede tener diferentes campos de acción y esos campos de acción van a depender de sus capacidades, de sus intereses, de sus campos laborales. Y pues aquí tengo 3 ejemplos y es cómo podemos estar utilizando desde un blue team, cómo podemos estar utilizando desde un red team, que también tienen que evolucionar. O sea, blue team que no esté pensando en IA, o red team que no esté pensando en IA, o desarrollo que no esté pensando en IA y en seguridad hacia esos nuevos desarrollos de IA, pues creo que podemos tener malos ratos en poco tiempo. Y creo que estamos también en el momento de poder analizar, de poder estudiar, de podernos preparar y ser un poco más críticos a este entorno que se está presentando. Entonces, desde la parte de team, por supuesto, tengo tres elementos para comentarles. Por supuesto, hacia el lado del Blue Team, hablar de detección y respuesta a ataques empresariales, saber identificar qué es lo que están haciendo con lo que estoy intentando proteger, independientemente
de lo que esté sucediendo, poder identificar también, implementar y saber si necesita tener alertamiento de defensas activas para evitar las evasiones, o sea, cómo combato un data poisoning, cómo combato un Chrome injection, qué estoy haciendo propiamente desde el equipo de Blue Team para poder tener esas contramedidas. También desde Blue Team una evaluación de exposición de superficies de ataque, y no sé si les pasa, por lo menos en mi campo laboral sucede mucho que es muy difícil que una empresa tenga un inventario de todas las aplicaciones que tiene, ¿cierto? Eso es raro. Pero ahora aún más raro saber con cuántas inteligencias artificiales están conectadas las personas de una empresa, ya sea de uso personal o ya sea de uso corporativo, y hay personas que están tomando informes gerenciales para subirlos a que les mejoren la ortografía o la redacción, y datos de compañías están quedando ya afuera. Entonces, eso sucede mucho, es que la evolución de superficie de ataque es también al uso, no solamente al desarrollo, sino a cómo lo están utilizando. Y poder mirar desde aquí si hay vectores vulnerables, inclusive a lo que estamos hablando ahorita, en lo que viene, que eso va a venir en los próximos meses, en la masificación de APIs y agentes con agentes y todo lo demás. Y tenemos la parte de fortalecimiento de defensas, ya hablando de defensas proactivas hacia los TTPs. Ya pasa que estos TTPs vienen de MITRE, técnicas, tácticas y procedimientos, que es adopción de controles específicos alineados hacia abajo. Entonces va a existir en algún momento que tanto del campo de Blue Team tengamos que solicitarlo a quien está ayudando a hacer una contramedida, pero también me imagino que habrá nuevas compañías de seguridad para ella que van a llegar a decir cubrimos estos vectores o cubrimos, basado en este mapa interestelar, que puedo proteger contra estos riesgos. Y tenemos hacia el lado de Red Team, de Red Team, por supuesto que no tiene que salirse de la ecuación de generar también nuevas capacidades. Es mirar que existe, por lo menos que está documentado, porque es muy difícil diseñar todo desde cero, pero que existe basado en lo que tenga esa corporación a la cual yo estoy haciendo Red Team o si es mi propia compañía, poder llegar a hacer emulación práctica de ataques, hacer envenenamiento, intentar hacer extracción, mirar si puedo hacer un robo del modelo, o poder hacer ejecuciones adicionales. Construcción de campañas tácticas, ya hablar de una campaña adversarial bajo diseños ofensivos, tomando también este mapa para saber por qué ruta voy a ir a llevar esa nave espacial y poder saber con quién se va a enfrentar, y por supuesto llegar a escenarios un poco más de desarrollo de artefactos, si están dentro de ese campo de desarrollar artefactos ya ofensivos, poderlos llegar. Pero era totalmente asociado a ello. Así que no sé por qué están tratando por delay sobre ello. No sé si me puedes ayudar de nuevo. Bueno, requeriría. ¿Ya lo dio? Sí, ahí está. Y eso es, ya no hablando desde el punto de Red Team y Blue Team, sino también de lo que estamos aquí, desde comunidad, desde investigación, desde personas que les gusta la tecnología, de personas que están en investigaciones de IA, pues nos sirve, por supuesto, para poder aumentar este conocimiento y poder trabajar en análisis de casos reales, o sea, mirar, si puedo llegar a documentar algo sería espectacular, poder identificar, ya sea por caso de estudio, con un incidente generado, poderlo documentar y poderlo compartir hacia la comunidad, independientemente de la que se encuentre, comprender vectores, mirar impactos, mirar qué tanto puede llegar a tener, inclusive de aquí, y para los que les gusta, se llama Good Monkey, hay mucho Good Monkey ahorita de inteligencia artificial, y los fabricantes de inteligencia artificiales pagan mucho dinero por poder identificar amenazas hacia inteligencias artificiales y están pagando muy bien. Y es un campo que, de nuevo, hay muchas personas que la idea es que se vaya propiamente a que sea una nueva área de especialización. Y también, desde el lado nuestro de investigaciones, poder mapear y clasificar, contribuir al entendimiento, poder saber. Tenemos un mapa estelar en este momento es de un tamaño, en un año puede estar en un tamaño mucho más grande, y experimentar con elementos reproducibles. De esto está saliendo mucho ahorita, como hay entornos de reproducción, como yo podría hacer un LLM e intentar hacer Chrome injection. Hay páginas en internet
no recuerdo ahorita una, pero hay una que es como de Gandalf el mago, no sé si lo han visto, que es de poder intentar, Gandalf está como Gandalf nivel 0, que es como un bebé, y está sacando el flaco, que es ya nivel 7 u 8, pero la forma en que evolucione el mago es haciéndole Plum Injection, es tratando de hacer Plum Injection y que entregue una contraseña, pero cada vez es más difícil, entonces llegar al nivel 8 llega solamente el 10% de las personas que lo hacen. Entonces, experimentar con lo que se puede reproducir, mirar contramedidas, poder hacer divulgación, y eso es lo que se está buscando frecuentemente desde ahí. Entonces, cuando llevamos esta charla definiendo la galaxia con migradas, no solamente la galaxia, del universo, y el llamado a la alianza es a que investiguemos más, a que podamos replicar, a que podamos estudiar juntos, a que podamos hacer que el conocimiento siga creciendo y de nuevo pues este tipo de espacios se prestan fuertemente hacia ello. Entonces eso en realidad es lo que traíamos dentro de la parte de defendiendo la galaxia con microatlas. Y desde ese punto pues agradezco mucho a todos que estén aquí con nosotros, que estén aquí propiamente en mi charla, y me ha gustado, no me presenté, pues creo que no vamos a tener ya pues aquí a la frente de mí, pero ya primero lo que les traía para compartir, y les gusta aún, les vengo a hacer cuenta de mi país, desde Colombia, y bueno, muchas gracias. Muy amable. Pues agradecemos a todos, muchas gracias. Si alguien vamos a tener espacio para preguntas. Es que aquí tengo la cámara con la que está la grabación. ¿La detengo?